Gràcies. Doncs us presento en primer lloc el qui primer tenim a la taula, en l'ordre, el Matías Sagredo, que ens ve de Xile. És coordinador de la xarxa d'estudiants de Xile, la Red de Estudiantes de Chile, per l'Assemblea Constituyente de 2006-2012 i un dels moviments impulsors dels congressos internacionals del poder constituent des del primer congrés a Ciutat de Mèxic del 2012 i actualment portaveu del Movimiento para la Asamblea Constituyente. Bienvenido, Matías. Donem les gràcies i comencem ja amb el Matías, que ens farà la seva ponència. Gràcies. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos los presentes y en especial a quienes nos están viendo por internet, que espero que sean bastantes. Saludos entonces a quienes por lo menos sabemos que sí están conectados, a gente de Chile, saludos a México, saludos a Venezuela y a distintos países que en este momento están conectados, así que no sabemos realmente la audiencia, esperamos que sean bastantes y que todo lo que aquí se ha dicho y lo que se diga en lo sucesivo sea útil en lo práctico y en los procesos de cada uno de nuestros países, de nuestros pueblos, de nuestras colectividades. Antes de comenzar, quizás hacer un comentario. Estos congresos constituyentes, congresos internacionales que se han venido haciendo, que hemos venido realizando con distintas organizaciones locales de distintos países, tienen como fin reflexionar acerca de un problema común, ¿cierto? Y una solución común. Estamos en una etapa que llaman algunos globalización. Quizás no sea el mejor concepto, pero la realidad es que todos los países del mundo, todos los pueblos del mundo y en especial los pueblos que están en situaciones como la que estamos viviendo aquí en España o en Latinoamérica, en muchos países, en que vivimos sometidos a las directrices de un poder económico, ¿cierto? Transnacional, que no conoce de fronteras, que no distingue entre naciones, entre estados, entre culturas, solamente ve códigos de barra por todas partes, ¿no? Y es un poder transnacional que no discrimina ni respeta los poderes instituidos, ya sean democráticamente o no democráticamente en cada país. Millones de personas en el mundo están sufriendo en este momento porque los poderes económicos transnacionales imponen su voluntad política y están pasando por encima de la voluntad política de los pueblos, implantando recetas económicas, recortes sociales y distintas acciones que en desmedro del bienestar ciudadano, en desmedro del bien común. Es decir, se ha puesto los intereses económicos y financieros transnacionales por sobre los derechos ciudadanos de las personas y por sobre los derechos de la naturaleza. Y eso es lo que hay que revertir. Y ante esa realidad común a nivel global, una de las estrategias comunes que proponemos a través de este Congreso Internacional y los que se han venido realizando es los procesos constituyentes. Es el ejercicio del poder constituyente originario que está en cada ciudadano, en cada pueblo, en cada nación. A través del ejercicio del poder constituyente y la convocatoria a asambleas constituyentes es una de las vías para enfrentar esta crisis mundial que tiene que ver con la imposición de los intereses económicos por sobre los derechos civiles y de la madre tierra. En ese contexto se han realizado estos congresos y esperamos que la idea se siga regando por el mundo, se siga difundiendo y ejerciendo, ¿cierto?, este poder constituyente, que lo más bello de esto es que no es algo nuevo, no es una rueda que acabamos de inventar. Son ideas antiguas, son ideas viejas que se han ido haciendo realidad en la actualidad, ¿cierto? Esto viene de Grecia, viene de Rousseau o quizás de mucho antes, pero hoy vemos cómo algunas sociedades han logrado aplicarlas en un nivel bastante alto, no visto antes en la historia. Bueno, en ese contexto, en la parte que me toca a mí, obviamente es contarles un poco la realidad chilena acerca de este tema. Pero antes de ir a la realidad actual de Chile, quisiera hacer un resumen de esa patria nuestra que es América, ¿cierto?
de todos los que vivimos allá. Hace 500 años, la corona del Reino de Castilla, no podemos decir España porque ni siquiera existía aquello, dos reyes que, inventados a través de una bula papal, más encima falsificada, un reino invadió América. Llegaron a nuestras tierras los Corteses, los Pizarros, los Valdivias, con sus enfermedades, con su inquisición, con su ambición, con sus balas. La enfermiza ambición de la corona los llevó a destruir todo a su paso, sin mirar qué civilizaciones estaban desapareciendo, qué sabidurías milenarias, ni a cuántos seres humanos destruían o aniquilaban en esa ambiciosa proeza, según ellos. 300 años de humillación, 300 años de ignominia, 300 años de sometimiento forzado y rebajamiento moral, terminaron como debía terminar, ¿cierto? Con todas sus colonias rebeladas. Nos rebelamos. Como americanos declaramos nuestra independencia y comenzamos a forjar nuestro destino de la mano de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, de José de San Martín, de O'Higgins y muchos otros, que encarnando las ideas de Rousseau, sobre todo, y de los grandes pensadores de la humanidad, de la Ilustración, dieron vida y forjaron nuestras repúblicas. Pasó el tiempo, bueno, pero sin embargo, nuestros libertadores fueron, una vez que lograron la independencia política, fueron expulsados de nuestros países por las nacientes oligarquías criollas. Y entonces fue reemplazado el poder absoluto de una corona por el absolutismo del dinero, desde ese entonces. Empezó a primar el poder del dinero, ¿no? De las oligarquías criollas. Pasaron 200 años de oligarquías que se turnaron en el poder, con muchos actos heroicos entre medio que sería muy largo de relatar, de cientos de héroes y patriotas que intentaron corregir esas injusticias y subsanar esa enfermedad de las castas, ¿no? Que hasta el día de hoy vivimos, ya sea en Latinoamérica o aquí en España. Castas políticas, castas económicas que han dominado durante mucho tiempo. Durante 200 años vivimos aquello, pero hastiados de abusos llegó la hora, hoy, de consolidar nuestra independencia, esta vez no solo de un monarca, sino también de quienes gobiernan en las sombras, como poderes económicos sin rostro, que no respetan los estados ni las naciones, que imponen al mundo entero sus recetas económicas y se disfrazan de democracias. El derecho de nuestros pueblos a decidir su destino y definir de manera autónoma cómo avanzar hacia el bien común, ese ideal eterno que viene de mucho tiempo atrás, es lo que defendemos hoy nuevamente. Los ciudadanos americanos, como dueños del poder constituyente, estamos haciendo nuestro propio camino. Y eso es importante, no es un camino que se pueda copiar, ni decir, no, hay que hacerlo como lo hizo tal o cual, no. Se hace camino al andar, ¿no? Como decía un compatriota de ustedes. El camino no está hecho. Estamos haciendo nuestro propio camino. Venezuela dio el valiente paso y hay que reconocerlo, valorarlo y estudiar ese gran ejemplo. Le siguieron otros países hermanos y otros nos preparamos para dar también cumplimiento a esas sabias palabras que dio nuestro más grande pensador latinoamericano, quien fuera llamado el Sócrates de América. Estoy hablando de Simón Rodríguez, maestro de Bolívar y de tantos otros, quien dejó escrito como ruta señera para que cumplamos hoy, y quizás no era para sus tiempos, esta frase que voy a leer. Le dijo a todos los americanos en 1830, cuando se veía que las repúblicas nacientes estaban cayendo, dominadas por las nuevas oligarquías, y a la vez Bolívar estaba pronto a morir, nos dice a los americanos, y resuenan hoy sus ecos para que cumplamos su palabra: la América es original. Originales han de ser sus instituciones y sus gobiernos, y originales sus métodos de fundar una y otra. O inventamos o erramos. Cierro comillas. Estamos haciendo
cumplimiento hoy de su postulado, que además es útil no solamente para nosotros. Bueno, la tradición oligárquica, ¿no?, subsiste hasta el día de hoy en la mayoría de los países sudamericanos, bajo otros modelos quizás económicos, otras leyes, otros tipos de redacción, pero siempre es lo mismo, ¿no? Tratar de proteger los privilegios económicos de una élite, de una oligarquía, de una plutocracia, que en realidad plutocracia que sirve a otros, que son en realidad los dueños del dinero, a través de constituciones, a través de leyes injustas que han sido en su mayoría impuestas, ya sea por la fuerza o a través del engaño de pseudo-democracia, ¿cierto? Nunca mediante la voluntad popular, que es lo que hoy rescatamos. La única vía para subsanar todas estas trampas políticas y a la vez estas injusticias económicas es acudir a la voluntad del pueblo. Si tal o cual realidad afecta a nuestro pueblo o a cualquier país del mundo, en cualquier tema o área de la convivencia nacional, y no se ve una solución, la mejor solución es preguntarle a quién, a los afectados, ¿no? Preguntarle al pueblo. Es algo que debemos empezar a practicar. Bueno, cuando ocurrió esta traición, uno de los hitos más importantes en nuestra historia sudamericana es el intento de crear una unidad latinoamericana, que Miranda llamó Colombia, que era desde México hasta la Patagonia Argentina un solo gran país, unido, recordando y valorando el ejemplo de aquel navegante Cristóbal Colón, que veía en América el futuro de un nuevo mundo, ¿no? El nacimiento de un nuevo mundo. Quizás intuimos en aquello abandonar las viejas estructuras de ese viejo mundo fallido y crear un nuevo mundo mejor. Quizás suponemos, intuimos que por esas razones que le quisieron dar el nombre de Colombia a toda América, ¿no? Rescatando ese ideal. Y bueno, después Simón Bolívar continuó ese proyecto y lo que lograron fue el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826. Sin embargo, las oligarquías nacientes boicotearon ese proyecto hermoso de unidad latinoamericana en que, reconociendo la independencia de todos los países que la conformábamos, nos uníamos solidariamente para conformar una gran república que creciera fraternamente hacia el bien común. Sin embargo, ya estaban funcionando los poderes económicos similares a los que hoy en día nos impiden independizarnos, nos impiden colaborar fraternalmente entre los pueblos, nos hacen dividirnos, divide y vencerás, ¿no? Nos hacen dividirnos para poder, a través de los poderes económicos locales, coartar políticamente, etc. Ya en ese tiempo, Estados Unidos, a través de sus intentos comerciales en Inglaterra, boicotearon este proyecto de unidad latinoamericana del Congreso Anfictiónico de Panamá. A través de tratados comerciales, dividiendo, a través del comercio, lograron impedir aquel proyecto. Y desde 1830, con la muerte de Bolívar hasta el día de hoy, ha quedado en suspenso el cumplimiento del destino de nuestro continente y de nuestros pueblos, que hoy se retoma gracias a distintos países que han valientemente reiniciado ese proceso. Podemos decir entonces que desde entonces hasta la actualidad, la mayoría de los países sudamericanos somos una neocolonia. Podemos llamarnos Chile, podemos tener un nombre, podemos tener una bandera, podemos estar regidos por autoridades aparentemente electas por nosotros, podemos tener leyes con la firma de nuestra máxima autoridad del Poder Ejecutivo, pero seguimos siendo súbditos de otro imperio, el imperio del dinero, ¿cierto? El imperio del poder económico transnacional, que al final nuestras autoridades electas por nosotros, sean del color que sean, terminan viéndose obligados a obedecer los mandatos que vienen desde allá. Chile no escapa de aquello y quizás es una de las neocolonias más evidentemente amarradas a esto, ¿no? A esta realidad, la neocolonia del dinero. Sin embargo, dentro del proceso de emancipación posterior, muchos intentaron consolidar la independencia truncada, que quedó como solamente independencia política. Y si citamos nuevamente a don Simón Rodríguez,
también nos lo dijo en 1830, cuando vio que solamente podíamos lograr la independencia política, nos dijo: la América pedía dos revoluciones, no solo la revolución política, sino la política y la económica. Las dificultades que opusieron a la primera eran grandes, pero se vencieron. Las dificultades que oponen a la segunda son enormes y algunos sujetos se encargan de hacer resistencia para que no se logre. Esos sujetos que están detrás de las sombras, ¿no? Se encargan de que la independencia económica de los países no se logre. ¿Y cómo? A través de uno de esos medios son las constituciones, que en el caso chileno fue la manera de asegurar que los privilegios económicos quedaran protegidos y blindados ante cualquier posibilidad de cambio desde la ciudadanía en 1980, ¿no? A través de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pero previo a eso nosotros tuvimos algunos progresos, como el gobierno de Salvador Allende, en donde, cito textual, al día siguiente de haber ganado las elecciones, ¿qué es lo que dice Salvador Allende? Quien tenía una claridad meridiana respecto a este asunto, y posteriormente lo dijo ante las Naciones Unidas en su discurso magistral: estamos ante una realidad nueva, en que las grandes corporaciones transnacionales están por sobre los estados y las instituciones democráticas, y están socavando toda institución democrática en el mundo. Lo dijo, ¿no? En esos años, en los años 70. Y dijo, cuando asumió el gobierno: somos herederos legítimos de los padres de nuestras patrias, y juntos haremos la segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Él sabía que el objetivo principal que tenían que tener los gobiernos de América era consolidar esa independencia económica, porque o si no, iba a pasar lo que pasa ahora con la mayoría de los países del sur de Europa y de toda Sudamérica, que dependemos de la directrices de los organismos financieros internacionales, quienes coartan la acción política. ¿Qué pasó después que salió electo Allende? Voy a citar un personaje siniestro de nuestra historia. Al día siguiente que Salvador Allende sale electo, un personaje toma un avión y se dirige a Washington a reunirse con el presidente Richard Nixon, a rogarle por favor que invadiera Chile y que realizara un golpe de Estado. ¿Cierto? Qué patriota, ¿no? Enseguida, apenas sale electo, ni siquiera espera que hayan reformas, nada. Él sabe cuál es el objetivo del gobierno. Va y se reúne con Richard Nixon, con Henry Kissinger, con Richard Helms, que era el director de la CIA, y les pide que hagan un golpe de Estado, que intervengan y no permitan que asuma el gobierno de Salvador Allende. Agustín Edward Eastman, actualmente el director de casi la totalidad de la prensa chilena, que está en manos de él. Es el personaje más adulado por el mundo de la política actual en Chile, de los dos bandos, de la concertación de partidos por la democracia y de la derecha heredera de la dictadura. Todos le hacen reverencia porque le temen, porque él tiene el poder mediático, ¿no? Como lo que ocurre acá con el diario El País, y en otros países debe ser más o menos lo mismo. Lo adulan, siendo que es el máximo criminal responsable de los atropellos de la dictadura y por lo tanto de la constitución que tenemos actualmente. Pero bueno, ¿qué pasó después? En 1980, haciendo un resumen, en 1973 nosotros tenemos un golpe de Estado y se implanta una dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet Ugarte y otros 3 generales. En 1980 se implanta una constitución política, redactada entre 4 paredes e implantada a través de un plebiscito fraudulento, que ya ha sido confesado que fue un fraude por distintas vías. Fue absolutamente ilegítimo el origen de nuestra constitución. Una vez implantada la constitución en 1980, ¿cuál es la importancia de la constitución en Chile? Y quizás voy a ir más allá de las fronteras de mi país. Es la primera constitución y es el experimento inicial desde donde parte la expansión del neoliberalismo al mundo. Estados Unidos implanta a través de la dictadura esta constitución en Chile como experimento
de este modelo fundamentalista de mercado, ¿no? Neoliberal totalmente desregulado, y con ese fundamento de ese experimento, este ratoncito de laboratorio, el resto del mundo empieza a adoptarlo, ¿no? Se exporta desde Chile. Y tanto Margaret Thatcher como otros empiezan a decir, ah, bueno, el ratoncito funciona, ¿no? O sea, corre en la rueda y nos hace funcionar la maquinita y bien, no se ha muerto, funciona el experimento, ya, traigámoslo para acá y para el resto de Europa y del mundo. Entonces, Chile es uno de los orígenes a nivel institucional, de marco legal, del sistema económico actual, que ha sido como la puerta ancha, por decirlo así, para los poderes económicos transnacionales puedan hacer y deshacer con las naciones, con los pueblos, con los países. Casi llegando a decir que eso no es necesario, que existan naciones, ya casi que dicen que no es necesario que existan estados, y de una serie de conceptos que han ido surgiendo. Entonces se inicia el neoliberalismo y en esa constitución, en nuestro caso, fue explícitamente hecha, y voy a citar textual, al redactor de la Constitución Política en Chile, que su nombre es Jaime Guzmán Errázuriz, quien dice lo siguiente: esta Constitución, que en ese momento todavía no se aprobaba, pero ya estaba media redactada, esta Constitución que hemos redactado, dice, está hecha para que, no importa quién gobierne en el futuro, se vea obligado a hacer lo que nosotros haríamos en el gobierno. Cierro comillas. Con esa cita me ahorro el explicarles por qué y qué mecanismos son los que obligan hoy a que llevamos 24 años en que todos los gobiernos del color que hayan sido o las intenciones que hayan tenido han tenido que ceñirse a el itinerario trazado por la Junta Militar, a nivel económico, a nivel social, en todos los niveles. Cito también lo que dijo el mismo general Augusto Pinochet en 1988, cuando ya se veía venir que iba a tener que abandonar pronto el poder. Entonces él hace una declaración formal por televisión en cadena nacional a todo el país para comunicarles lo siguiente, para que quedáramos tranquilos. Él nos dice algo así como que no se preocupen, porque la futura elección presidencial que pueda haber después de mi gobierno tan solo es la elección de la persona que deberá conducir al país hacia la aplicación plena de la Carta Fundamental. Es decir, nada más podrá hacer. Pues no está en juego, ni estará en juego el ideario ni el itinerario constitucional trazado. ¿Trazado por quién? Por los poderes económicos estadounidenses a través de esta dictadura militar. Eso es lo que hoy existe en Chile. Eso es lo que el mundo debe saber, que nuestro pueblo está viviendo y lleva ya 30 y tantos años viviendo bajo esas directrices, bajo un mandato impuesto desde arriba por el poder de las bayonetas. Una constitución hecha a la medida de los poderes económicos transnacionales. Pero esto no es lo peor, porque podemos esperar aquello de una dictadura militar, ¿cierto? Se puede esperar esas atrocidades del fascismo, de dictaduras como las de Franco, Mussolini, Hitler, Pinochet y otros, pero lo grave es cuando quienes reemplazan a la dictadura, estoy hablando de Chile, quienes reemplazan a la dictadura anterior, lo que hacen es cumplir aquello que trazaron ellos, simplemente aplicar, ¿cierto?, el itinerario que dejaron implantado. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Fruto de las movilizaciones sociales antidictadura, la unidad era muy grande ya. Y además Estados Unidos había decidido ya que Pinochet tenía que salir del poder. Y Estados Unidos apoya financieramente, de manera concreta, la caída de Pinochet. La campaña para que Pinochet perdiera en el plebiscito donde si él seguía o terminaba su dictadura. Entonces Estados Unidos estuvo detrás de quienes debían reemplazar a Pinochet y al gobierno militar en la transición a la democracia. Ellos intervinieron directamente en definir qué personas
y cómo debía ser esta coalición que debía gobernar posteriormente, bajo qué parámetros y qué limitantes. La intervención norteamericana fue incluso mayor a nivel financiero que para el golpe de Estado. Y esto es fácilmente comprobable. ¿Por qué, nos preguntamos los chilenos, la concertación de partidos por la democracia, que es la coalición de gobierno que gobernó después de la dictadura y que fue supuestamente el instrumento político que aglutinó a las fuerzas antidictaduras? ¿Por qué esa coalición que nos ha gobernado por 23 años no cambió la Constitución? ¿Por qué, si todas las fuerzas sociales llamadas de izquierda, antidictadura, que lucharon durante 17 años contra la dictadura, estaban unánimemente de acuerdo en que una vez caída la dictadura debía convocarse a una asamblea constituyente? ¿Por qué apenas cuando logran tener el poder no lo hacen? ¿Por qué? El ideólogo, uno de los ideólogos de este grupo llamado Concertación de Partidos por la Democracia, llamado Edgardo Benninger, que ya falleció hace un poco de tiempo, lo dice y lo reconoce años después. Bueno, ellos entraron en negociaciones con el gobierno y esta es la etapa más oscura en la historia contemporánea de nuestro país, en que la mayoría de los chilenos no sabíamos y no sabemos con claridad qué ocurrió allí, y descubrirlo es realmente la clave para entender por qué es necesaria una asamblea constituyente en Chile y es imposible lograr los cambios prometidos en 1989 a través de la institucionalidad actual. Edgardo Benninger nos dice por qué tuvieron que negociar con el gobierno. En ese año 1989, después que triunfó el no a Pinochet, triunfó el que Pinochet tenía que abandonar el gobierno, se hace un plebiscito. Y este plebiscito fue borrado de la historia de nuestro país. Muy poca gente lo tiene en su memoria. Y quienes no participaron no sabíamos. Tuvimos que escudriñar bastante para entenderlo. El 30 de julio de 1989 se hace un plebiscito que es intermedio entre el plebiscito que saca a Pinochet del poder y las elecciones presidenciales. Se hace un plebiscito entre medio para realizarle reformas a la Constitución de 1980 impuesta por las armas. Pero esas reformas, se nos dijo al pueblo chileno, que eran para iniciar la transición a la democracia, y paralelamente los que apoyaban a Augusto Pinochet también llamaron a votar que sí. Entonces dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué mágicamente, después de 17 años de lucha, incluso con muertes, muchas muertes heroicas entre medio, por qué de repente se ponen de acuerdo la dictadura y la concertación de partidos por la democracia, llamando a votar que sí en conjunto? Faltó que se abrazaran, ¿no? Hicieran la campaña publicitaria en conjunto. Bueno, las 54 reformas constitucionales que se le hicieron, casi la totalidad lo que hicieron fue empeorar la Constitución de Pinochet, hacerla más retrógrada, quitar todo artículo democrático o pseudodemocrático e implantar todas las cláusulas necesarias para que no pudiera ser cambiada a perpetuidad. Es decir, las pequeñas cláusulas que tenía que hacían posible cambiar la Constitución una vez cambiado de gobierno, fueron eliminadas y reemplazadas por cláusulas que hicieran absolutamente imposible cambiarla mediante las vías institucionales establecidas, es decir, el Congreso o el Poder Ejecutivo. Es decir, las pequeñas cláusulas que tenía que hacían posible cambiar la Constitución una vez cambiado de gobierno, fueron eliminadas y reemplazadas por cláusulas que hicieran absolutamente imposible cambiarla mediante las vías institucionales establecidas, es decir, el Congreso o el Poder Ejecutivo. ¿Qué fue la mentira que dijo la concertación al pueblo chileno? No, es que con esta reforma vamos a eliminar el artículo 8 en que se prescribe el marxismo.
entonces van a haber partidos políticos socialistas. Wow, entonces, bueno, todos los que eran socialistas lucharon contra la dictadura, bien, votemos que sí, pero no se le dijo al pueblo chileno que estaba aprobando la Constitución de Pinochet, legitimándola y además eliminando el derecho a referéndum, que estaba en la Constitución de Pinochet, y eliminando otras factibilidades que habían para cambiar la Constitución. Y estaban además incorporando quórums más altos para poder cambiar cualquier aspecto de la Constitución. Es decir, lo que hicimos como pueblo fue autocondenarnos a tener la misma Constitución para siempre y más encima no poder modificarle ningún artículo sustancial. Cosas superficiales, sí. Se han cambiado cosas superficiales, se han cambiado algunos nombres, pero lo que afecta al sistema económico, no. En definitiva, ese fue el primer gran engaño. Pero ¿qué es lo que ocurre hoy? Bueno, a todo esto, ¿qué es lo que dijo este señor Edgardo Bering? Después cuando se le preguntó por qué se hicieron esas negociaciones, reconoció que el objetivo era reconocer la legitimidad de la Constitución de la dictadura. Estoy hablando de las fuerzas democráticas antipinochetistas. Lo que hicimos fue reconocer la legitimidad de la Constitución, puesto que de no ser así, el gobierno de Elwin, que era el presidente supuestamente democrático, enfrentaba la oscura perspectiva de desangrarse en una difícil lucha por una asamblea constituyente. O sea, podía aparecer el pueblo, opinando y diciendo qué quería hacer en reemplazo de la dictadura que los había oprimido por 17 años. Estamos hablando que este no es un partidario de la dictadura, sino uno de los ideólogos del actual gobierno que rige nuestro país. Pero bueno, avanzando un poco más rápido, ¿qué es lo que ocurre hoy? Hoy, en nuestro país, después del año 2007, empieza a hacerse más conocida, a resurgir la demanda por una asamblea constituyente. Se construye el movimiento por una asamblea constituyente y se empieza a educar, a difundir, a recorrer el país, y surgen cientos de organizaciones en todo el país que defienden el derecho a una asamblea constituyente y exigen una nueva constitución a través de este mecanismo. Es decir, más o menos lo mismo que se está viviendo aquí en España. Cientos de organizaciones autónomas de distinta índole, de distinto origen etario, de distinta línea ideológica, unos ateos, otros cristianos, etcétera, etcétera. Todos de acuerdo en que la única manera de cambiar las cosas y las injusticias aberrantes y desigualdades únicas en el mundo que se viven en Chile es a través de un proceso constituyente, democrático, participativo y popular. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta idea nos la invisibilizaron. Primero, la estrategia de los poderes económicos fue que esto no saliera en los medios, ¿no? Ya lo escuchamos delante de parte de Roberto y de otros, que fue más o menos lo mismo acá. No, silenciarlo, nadie sepa, esto son unos locos que están hablando por ahí, ¿cierto? Que les patina el coco, ¿no? Entonces, ¿para qué escucharlo? Después, bueno, cuando se empezó a difundir, ¿qué pasó? Bueno, otra estrategia, demonizar la demanda, ¿no? Satanizarla. No, es que estos son unos comunistas, estos quieren aquí imponer el castrismo, utilizan mucho allá de manera denigrante la figura de Hugo Chávez, no, este es el chavismo que se está colando en nuestra sociedad, etcétera, son unos locos, terroristas, demonizarlo. Después que se hace popular la demanda constituyente en el año 2011 y ya la mayoría de la sociedad empieza a asimilar lo que nos dicen, no, es que estos jóvenes están fumando opio, nos dicen, la misma gente del gobierno actual. Están fumando opio, están drogándose, por eso están hablando, como decimos en Chile, cabezas de pescado. Puras tonteras. Pero en definitiva no han podido frenarla y hoy en día es una demanda mayoritaria de la población. Y desde el año 2013 se ha visto obligado todo el sistema político a argumentar tanto a favor o en contra de una asamblea constituyente como tema central de la política chilena desde el año pasado hasta ahora, hasta que se realice la asamblea constituyente. Y esto ya no tiene vuelta atrás. El pueblo chileno está tomando su decisión y está diferenciando entre los engaños y la participación real y el ejercicio de su soberanía popular. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que ha pasado hoy con este gobierno actual? Que es un gobierno que se ha visto obligado por el movimiento social que demanda una asamblea constituyente a pronunciarse al respecto. ¿Qué es lo que han hecho?
Primero, tuvieron que decir que era posible que iban a hacer una asamblea constituyente, era quizás lo más probable, no lo negaban, no lo descartaban. Entonces, bueno, agarraron votos, ganaron las elecciones, ¿no? Con esa promesa, que era la demanda de la sociedad. Después, un mes antes de la elección presidencial, hacen público su programa. Bien cerca de la elección para que la gente no se retractara de votar por ellos. Y ahí ponen explícitamente: nosotros reconoceremos únicamente el poder constituyente derivado del Congreso Nacional. Bueno, la mayoría del pueblo ni siquiera leyó el programa, votó igual por ello. Y hoy en día, ¿qué es lo que están haciendo? La demanda está tan fuerte que están tratando de implantar un nuevo engaño, igual de grande que el engaño de 1830 de la oligarquía, igual de grande que el golpe de Estado de 1973, e igual de grave que el gran engaño de 1989, ese pacto secreto entre las fuerzas pseudo aparentemente democráticas de transición, ese pacto secreto en algún cuarto oscuro que no se sabe aún cuándo, dónde ni cómo fue, en que transaron la democracia de nuestro país con la dictadura anterior. Este engaño actual es igual de grave. ¿Y cuál es el engaño? Que están prometiendo una nueva constitución. Ellos dicen de manera participativa, democrática, en que el pueblo será escuchado. Han dicho que van a ser cabildos. Cabildos son asambleas abiertas donde todas las personas de todas las regiones y distritos del país van a poder participar. Van a poder decir su opinión, porque la nueva constitución es lo que hay que hacer para hacer los cambios en nuestro país. Pero bueno, los vamos a escuchar a todos. Vengan, les tenemos la cena servida, siéntense en esta mesa con un mantel maravilloso y con vajilla de plata, etc. Pero no vamos a incluir lo que ustedes digan en la Constitución. Solamente lo vamos a usar de insumo para el debate dentro del Congreso. O sea, vengan a cenar con nosotros, pero no pueden comerse la comida. Pueden quedarse mirando, ¿no? Entonces, más o menos eso. Están prometiendo y engañando a nuestro pueblo de que vamos a tener una nueva constitución, pero no nos van a dejar decidir sobre esa constitución. O sea, nos van a abrir espacio de participación para hacernos creer que la constitución va a ser redactada con lo que nosotros opinamos, pero va a pasar por el filtro del Congreso. Y el Congreso Nacional en Chile es una institución corrupta. La política chilena está en un estado de corrupción irreversible. Es como un cadáver andante que ya no tiene vuelta atrás, o un enfermo terminal que no se puede salvar, ya murió. Es un cadáver andante, no se puede regenerar. Está en estado de putrefacción. La corrupción en Chile es abismante. La mayoría, gran parte de los diputados y senadores están cooptados por los poderes económicos y monopolios nacionales y transnacionales, quienes financian sus campañas políticas. Reciben sueldos de $30.000 mensuales. ¿Quién va a abandonar esos privilegios por arriesgarse a un proceso, como decía Edgardo Benninger, caótico de desangramiento social de proceso constituyente? No lo van a hacer. Además que el sistema político, como decía Jaime Guzmán, que está hecho para que no puedan hacer ningún cambio a perpetuidad, asegura para siempre que nunca pueda haber más de un 50% de los diputados y senadores a favor de un cambio profundo en la Constitución. Y exigen los 2/3 para hacer cualquier cambio. Por lo tanto, esos son los vericuetos jurídicos que impiden todo cambio. En definitiva, en Chile es imposible cualquier cambio profundo a través de la institucionalidad vigente. Es imposible a través del Congreso legislativo ni del Ejecutivo, por más que un presidente lo prometa, que él va a implantar una nueva constitución porque él es simpático, porque él toca la guitarra, porque es bonita, porque es lindo, porque es feo. Están pintados en la pared los presidentes de nuestro país. No tienen ningún poder. Por lo tanto, ante esta realidad, la única vía posible en Chile, por lo menos, es una asamblea constituyente electa por los ciudadanos que refrende el proyecto constitucional en un referéndum popular ante toda la población. No tenemos otra alternativa. La única forma de cambiar nuestra realidad es esa. Estamos, como decía uno de los miembros de la Junta Militar, todo quedó atado, amarrado y bien amarrado. No se puede de otra manera. Por lo tanto, hoy no vamos a permitir
e instamos constantemente a nuestro pueblo a levantarse e impedir que nos pasen gato por liebre, ¿cierto? Que nos hagan un gatopardismo nuevamente y nos engañen usurpando nuestro poder constituyente originario. No lo permitiremos, no nos robarán el poder constituyente originario y lo ejerceremos tarde o temprano. No permitiremos que nos impongan nuevamente una constitución ilegítima, usurpando el poder constituyente y autoarrogándosele un Congreso que no le corresponde. Por lo tanto, seguiremos trabajando hacia ese destino con el fin de revertir este sistema corrupto en que el poder económico es quien gobierna y los derechos ciudadanos están por debajo de aquello. Por lo tanto, si los poderes económicos necesitan más dinero, ¿a quién acuden? A recortes sociales, a reducir las pensiones, a aumentar los años de jubilación, de ahí, ¿no? De ahí sacan los recursos. Bueno, y terminando, decir simplemente que simplemente nos queda como ciudadanos hacer lo que hemos venido haciendo durante ya casi 10 años de lucha constituyente, que es decir la verdad, denunciar los engaños y seguir diciendo la verdad y luchar por nuestro derecho irrenunciable a una asamblea constituyente e impedir a toda costa que nos roben este derecho sagrado, inherente al ser humano, como decía Rousseau. Lo que incluso nuestro padre libertador, que O'Higgins nos lo dijo, la única forma de hacer una constitución verdadera y legítima es eligiendo un cuerpo constituyente con diputados y delegados electos por todos los ciudadanos, cuyo proyecto de constitución sea plebiscitado por todos los ciudadanos. 200 años atrás los dijo el padre de nuestra patria. Por lo tanto, le decimos a quienes intentan impedirlo, al gobierno actual y a los gobiernos que vengan, querer ejercer el poder constituyente originario para convocar a una asamblea constituyente es simplemente aplicar los principios básicos del constitucionalismo, decidir entre todos el modo de organizarnos para avanzar hacia el bien común y la protección de la naturaleza por sobre los intereses y poderes económicos, es simplemente ejercer nuestro derecho como ciudadanos. No tenemos otra alternativa. Solo la Asamblea Constituyente puede devolverle al país la democracia aún secuestrada, la soberanía y la cordura, pues la dictadura sigue intacta y quienes gobiernan sin impulsar el proceso constituyente estarán trabajando para los poderes que gobiernan tras la cortina, eso de los que habló Allende en las Naciones Unidas. Basta de pactos secretos, basta de Moncloas, basta de troicas, basta de pactos secretos, abolición de esos pactos. Queremos decidir por nuestra propia voluntad el destino de nuestras naciones.